Odio volar. Siempre lo he odiado desde las primeras vacaciones familiares que tomé con mis padres, quienes insistían en que era emocionante y divertido. Estaba absolutamente aterrorizado, y lo he estado desde que me puse histérico en ese primer vuelo, sintiendo que estaba arriba de una cosa enorme y pesada que simplemente se levantaba del suelo. Se sentía tan antinatural, y aún así, sin mencionar la sensación que tuve cuando el avión se ladeó hacia un lado, y todo lo que pude ver fueron nubes a un lado de nosotros y el suelo al otro. Jesús, estábamos tan alto que todavía no puedo entender lo pequeño que se ve todo cuando despegas, y eso me hace imaginar la sensación de un avión deteniéndose y cayendo en picado de regreso a la tierra. Estoy bastante seguro de que realmente avergoncé a mis padres ese día, y me siento fatal por eso. Pero mi papá me aseguró que sería más fácil con cada vuelo, que eventualmente volar sería tan mundano y aburrido como viajar en auto. Pero nunca fue así. Nunca fue más fácil. Lo único que se volvió más fácil fue suprimir cómo me sentía. No podía tomar asiento junto a la ventana, y si me asignaban uno, pasaba mi tiempo en la pista rogándole a cualquiera que quisiera escucharme que cambie de asiento conmigo. Recuerdo un momento en el que tenía un asiento al lado de una salida de emergencia. Ya sabes, en esos casos la azafata tiene que preguntarte si te parece bien tener ese nivel de responsabilidad. No tenían que preguntar. La encontré y prácticamente le dije directamente que me trasladara. En marzo del año pasado, un familiar murió en un accidente automovilístico. Fue repentino, fue un asco y el funeral se organizó bastante rápido gracias a compromisos laborales. No pude hacer lo habitual de tomar el autobús o el tren por todo el país. Me vi obligado a reservar un vuelo. Fue eso o me saltaría el funeral y no había manera de que me perdería estar allí. Así que, de mala gana, empaqué una bolsa pequeña, tomé un taxi al aeropuerto y abordé el vuelo a Filadelfia. Por lo general, simplemente bebo en los bares de la terminal y luego sigo embriagándome en el vuelo. Siempre ayuda un poco, pero nunca es suficiente. Y fue en este vuelo de regreso a casa que experimenté la peor turbulencia de toda mi vida. Comenzó suave, solo con un pequeño temblor en el avión mientras los voladores temerosos como yo se agarraban a nuestros apoyabrazos y rezaban para que terminara. Pero empeoró y empeoró. Cuanto más duro se ponía, más se preocupaban los pasajeros y ese sentimiento de pavor, Dios mío. Simplemente lo absorbí mientras el avión continuó temblando. Se puso tan mal que la azafata comenzó a parecer preocupada, y ese es el punto en que sentí que tenía un ataque de pánico total. Siempre me tranquilizaba cuando había turbulencias, pero las azafatas se veían tan tranquilas como si esto fuera nada, con cara de, nos pasa todo el tiempo, excepto mirar hacia arriba y ver a las chicas con esos impecables uniformes luciendo aterrorizadas. Jesús me infundió un miedo terrible a Dios. En un momento el avión temblaba tanto que una azafata en particular tuvo que agarrar los asientos a ambos lados del pasillo, solo para caminar por el avión. Los bebés lloraban. La gente literalmente lloraba y rezaba para que Dios nos mantuviera a todos a salvo todo el tiempo. Yo solo estaba blanca, con los nudillos apretados, bebiendo las botellas de alcohol que había colocado enfrente de mí, y mentiría si dijera que no hice algunas oraciones silenciosas, a pesar de no ser religioso en lo más mínimo. Entonces pasó algo que nunca había visto antes. El avión tuvo una bolsa de aire tan intensa que envió una sacudida a través del avión que fue tan fuerte que literalmente derribó a la azafata. La arrojó al aire y golpeó su cabeza contra la parte superior del techo de la cabina. Los pasajeros estaban gritando en este punto, mientras la sangre comenzaba a gotear. La agarré del pelo a la pobre niña para que bajara al suelo mientras ella intentaba y fallaba una y otra vez para encontrar sus pies. La gente intentó ayudarla desde los asientos inclinándose y extendiéndose hacia ella, pero ella estaba visiblemente aturdida por el impacto hasta el punto de que parecía más borracha de lo que debería. Estaba convencido de que el avión se estaba cayendo. Nunca había oído hablar ni había visto nada parecido a ese tipo de turbulencia, y en un momento de horrible claridad, acepté que iba a morir. Me imaginé a mis familiares en el funeral recibiendo el doble golpe. La noticia de que uno de nuestros parientes había muerto solo para que otro muriera en un vuelo de regreso a casa. Esa fue la peor parte considerando el dolor que sufrirían al saber que me había acomodado para el gran sueño, pero aún así estarían sufriendo aún más. Así que antes, pero finalmente, todo se calmó gradualmente, y por cursi que parezca cuando el piloto se acercó por el intercomunicador,
para decirnos que se veían libres y claros hasta Filadelfia. La cabina en la que estaba estalló en aplausos. No sé qué pasó con la azafata, quiero decir. Me imagino que recibió tratamiento médico tan pronto como aterrizamos, pero recuerdo mirar hacia el pasillo y ver su cabeza toda golpeada con sangre que se había filtrado en su cara, mezclándose con el rímel espeso que llevaba puesto. Jesús, realmente era como una escena de una película de terror. Después de aproximadamente 1 hora de vuelo, aterrizamos en Filadelfia y cuando todos bajamos del vuelo, casi todos los pasajeros agradecieron a las azafatas por su profesionalismo y servicio. Fue una locura cómo una experiencia así había creado un vínculo tan estrecho entre todos nosotros, en un espacio de tiempo tan relativamente corto. Quiero decir, algunas personas incluso abrazaban a las azafatas cuando partían. Algunas tenían lágrimas de alivio en los ojos, otras se reían y chocaban las manos entre ellas, incluso bromeando sobre que era la montaña rusa más cara a la que habían subido, y cómo Six Flags iba a apestar después de esto. Admito que me reí mucho de esa última, no porque fuera particularmente divertida o cierta, sino porque fue una liberación de tensión. Hablo en serio cuando dije que había llegado a un acuerdo con mi propia muerte, que era el sentimiento más doloroso y desgarrador que jamás había sentido. Pero aún así lo he aceptado, puedo incluso describir la nueva oportunidad de vida que surgió de ese estado de ánimo que me dio. Incluso hoy, sigo siendo una persona ligeramente diferente a la que era cuando subí a ese vuelo. Soy mucho más positivo. Aprovecho al máximo el tiempo libre. He vivido cada día al máximo. Pero hay una cosa que no ha cambiado en mí. Algo que nunca cambiará pase lo que pase, y tú ya sabes a qué me refiero. Todavía odio volar. Hace unos años participé en un intercambio universitario durante 6 meses, en el que estudiantes japoneses y yo intercambiamos lugares para probar la vida en cada país. Honestamente, fue una de las experiencias más increíbles de mi vida. Japón es realmente extraño para los estándares occidentales, pero también está lleno de algunas de las personas más maravillosas y amables que he conocido. Mi vida, la forma en que piensan sobre la vida, incluso hasta en algunos detalles minuciosos, es tan fascinante como reflexiva. Ir allí cambió mi vida para mejor, pero algo sucedió en el vuelo de regreso desde Japón, y aunque no arruinó la experiencia por completo, dejó una enorme mancha negra en lo que debería haber sido un recuerdo muy grato. El vuelo a casa fue largo, muy largo, como de 9 horas y media, seguido de otro vuelo de 10 horas. No es fácil estar sentado en el mismo asiento durante tanto tiempo. Estoy seguro de que algunos de ustedes saben que se siente claustrofóbico y constrictivo, y el hecho de que nunca puedas relajarte es simplemente horrible. Supongo que es por eso que la gente toma pastillas o hurga en esas mini botellas de licor, solo para ganar algo de apariencia de relajación. Así que estoy en medio del segundo vuelo de 8 a 9 horas que va desde el sur de California a mi ciudad natal de Newark. Ya había visto la mayoría de las películas a bordo, y estoy medio viendo esta cosa tonta de ciencia ficción con Tom Cruise cuando escucho algo por mis auriculares. Me deslizo fuera de mi cabeza para escuchar a una mujer unas filas delante de mí entrar en pánico en un idioma extranjero. No soy un experto, pero casi estoy seguro de que era chino, pero no me preguntes sobre eso. De todos modos, ella claramente está muy asustada o molesta por algo, y sigue presionando el pequeño botón sobre su cabeza. Una azafata viene tratando de mantenerse lo más tranquila posible, pero obviamente no pudo entender lo que le dice la mujer debido a la barrera del idioma. A la mujer le toma un momento encontrar algún medio de comunicación, y observó cómo la persona se inclinaba en los asientos del medio por un momento, antes de volver a levantarse y salir corriendo por el pasillo con esta expresión de horror en su rostro. Momentos después, ella emerge gritando algo que solo había escuchado en las películas hasta ese momento. ¿Hay un médico en el avión? ¿Hay algún profesional médico en el vuelo? Fue entonces cuando lo supe. La situación era realmente grave, y no era solo una pobre dama asiática que estaba sufriendo un ataque de pánico o algo así. La expresión del rostro de la azafata me había dicho lo suficiente, pero esto simplemente hizo que todo fuera concreto. Algo terrible sucedería en esos asientos del medio, y eventualmente la azafata emerge desde la sección de clase ejecutiva del avión, con un hombre de aspecto profesional con una camisa polo, cabello blanco y anteojos. Obviamente era un médico de habla inglesa.
Logró hacer lo mismo que hizo la azafata. Primero se inclina para obviamente darle a la persona un breve examen antes de entrar repentinamente en acción. Busca al hombre más fuerte y más grande que pueda encontrar, y luego nos dijo a todos que ayudemos. Sé que eso podría parecer grosero, pero la autoridad con la que habló fue poderosa. Nadie lo cuestionó, simplemente se levantaron para ayudar como si fuera su deber. La gente es increíble cuando se trata de una emergencia como esa. Los tipos más grandes comenzaron a trabajar para levantar a alguien de su asiento, sacarlo de la fila del medio y llevarlo hacia la parte trasera del avión. Vislumbré a la persona cuando pasaron junto a un anciano asiático que estaba tan pálido como un fantasma y completamente inconsciente por el aspecto de las cosas. Miré hacia atrás y vi al médico realizando reanimación cardiovascular en el avión, después de que lo acostaron haciendo compresiones en el pecho, soplándole en la boca abierta. Eso fue bastante angustioso, pero uno de los tipos grandes comienza a decir cosas como: «Vamos, amigo, vuelve con nosotros, abre los ojos, hombre». Se podía escuchar la angustia en su voz cuando me di cuenta de que ese tipo estaba muerto, que no tenía pulso y que no regresaría en absoluto. Algunos de los pasajeros lloraban, otros rezaban. Fue una de las situaciones más intensas en las que he estado en toda mi vida. Así que es en este momento, el punto en el que miré hacia atrás y vi que las azafatas sacando una especie de bolsa para cadáveres de algún lugar del avión. Ni siquiera sabía que tenían esas cosas a bordo. Quiero decir, era exactamente el tipo de cosas que normalmente ves en alguna película de Vietnam. Esta gran bolsa que parece de plástico con una cremallera en el medio. El médico y los chicos más grandes ayudaron a meter al hombre dentro antes de cerrarla, mientras algunas azafatas comenzaron a reorganizar a las personas. Por alguna razón mueven a todos detrás de mí más arriba en el avión, preguntando a algunos si quisieran ascensos improvisados a clase ejecutiva y primera clase. Pero nadie me preguntó, así que al final estoy yo con una fila de asientos junto a la ventana para mí, con 2 filas libres detrás de mí, y luego es la parte trasera del avión. Realmente debería haberlo visto venir y haberles pedido a los asistentes que me trasladaran también. Pero todo fue tan intenso y todos tenían tanto con qué lidiar, que decidí que sería mejor simplemente no hacer un escándalo. Pero, como dije, cuando me di cuenta de lo que estaba a punto de suceder, realmente desearía no haber sido tan razonable con todo el asunto, porque de repente los muchachos estaban levantando los apoyabrazos de la segunda fila detrás de mí, inclinando los asientos un poco hacia atrás. Antes de levantar el cadáver del pobre hombre y colocarlo sobre los asientos, ni siquiera puedo describir lo increíblemente incómodo que me hizo todo esto. No había ningún olor, quiero decir, el cuerpo estaba fresco, solo la idea de que tal vez a menos de 2 o 3 metros detrás de mí, yacía el cuerpo de un hombre muerto. Si era imposible relajarme antes, ahora era imposible evitar sentirme increíblemente ansioso. Traté de ignorarlo, pero como puedes imaginar, eso es simplemente imposible. Me encontré mirando hacia atrás entre los asientos de vez en cuando, mirando el material brillante y sabiendo que ese pobre tipo que estaba dentro simplemente no tenía pulso. Fue horrible. Al salir, una azafata anotó mi nombre y me dijo que tendría derecho a recibir dinero en mi próximo vuelo, por ser tan increíblemente amable y silencioso con todo el asunto. Casi nunca sucedía, y lamentaban mucho que tuviera que ser yo, el que estaba sentado más cerca del cuerpo. Era lo mínimo que podían haber hecho, pero honestamente no siento que quiera volver a volar, no por mucho tiempo. Es una noche tranquila en el Aeropuerto Internacional de Sarasota-Bradenton, en Florida. El equipo nocturno está acostumbrado a las noches tranquilas, pero esta es particularmente calma y no hay ni un solo viajero caminando por las terminales o en las salas VIP. El personal atiende la recogida de equipaje y los mostradores de las empresas de alquiler de coches están muy aburridos, conversando mientras se ponen al día con el poco trabajo que quedaba por completar. Es jueves por la mañana alrededor de las 3, siendo 19 de diciembre. El lugar está lleno de alegría festiva, aunque ligeramente silenciada por la hora de la noche. Sin duda, habrán estado discutiendo planes de vacaciones, esperando pasar tiempo con sus familias después de tener un horario tan agotador de turnos de noche. Pero mientras tanto, algo se acerca a ellos, algo imprudente que pondrá sus vidas en extremo peligro. El personal que maneja los mostradores de las compañías de alquiler de autos de Nacional y Alamo desconoce por completo lo que está a punto de suceder.
No hay advertencias. No ven que nada venga hacia ellos. Solo se oye un leve ruido proveniente del exterior del edificio para indicar que algo está a punto de suceder. Están completamente desprevenidos para protegerse del peligro inminente. Entonces, en un momento horrible, un enorme camión blanco de General Motors atraviesa la pared exterior de la terminal como una bala de un arma, destruyendo la pared por completo y enviando una lluvia de restos de madera y plástico al interior del edificio. El camión viajaba a tal velocidad que el impacto con la pared apenas lo frenó y continuó lanzándose hacia los mostradores de alquiler de autos a velocidades terriblemente altas, mientras el personal que los manejaba saltaba de sus asientos y corría hacia un lugar seguro. Por suerte para ellos, su destino fue construido de manera increíblemente robusta y resistió el impacto del camión gracias a su resistencia y a la velocidad ligeramente reducida de este. No hay duda de que las vidas del personal que los maneja pasan ante sus ojos por un momento antes de que, afortunadamente, el vehículo llegara a pararse completamente. El camión, que viajaba por la cercana autopista estadounidense 41 de Florida, se salió de la carretera y se estrelló contra la valla perimetral del aeropuerto. Luego cruzó la pista antes de atravesar una pared de bloques de hormigón y entrar en el área de recogida de equipaje, donde finalmente se detuvo al golpear el mostrador de un servicio de alquiler de autos. Increíblemente, solo el conductor resultó herido en el caos. Por algún golpe de fortuna, nadie estaba parado en el mostrador con la esperanza de alquilar un auto. De haberlo hecho, no hay duda de que quedarían atrapados debajo del camión, sufriendo horribles lesiones abdominales en el proceso. En realidad, tuvimos un vuelo tarde, pero no había nadie más aquí en el área de reclamo de equipaje, excepto un par de trabajadores, dijeron Frederick Hoe Bachalow y el presidente y director ejecutivo del aeropuerto. Si esto sucediera durante el día, habría sido una historia muy diferente. El conductor, Juan Mazas, fue transportado más tarde al hospital, pero el accidente causó daños importantes en el área de recogida de equipaje, en las cintas transportadoras, las ventanas del techo, las puertas y las paredes, por un total de alrededor de $250,000 en daños. Antes del accidente del aeropuerto, se vio a multitudes de vehículos conduciendo imprudentemente en la Ruta 41 de Estados Unidos, según un comunicado de la Patrulla de Caminos de Florida. La causa del accidente se desconocía en ese momento, pero increíblemente el alcohol no parecía ser un factor, según un comunicado de la misma prensa. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que el señor Masivis había sido acusado de varios cargos de conducción en estado de ebriedad en el pasado, así como de conducir con una licencia suspendida o vencida. Es un milagro que nadie resultara herido, pero eso no quita el hecho de que, durante algunos momentos de la madrugada del 19 de diciembre, un terror absoluto golpeó a los ocupantes del aeropuerto. Steven Sylvester y Pradeep Sangha eran dos hombres que estaban muy familiarizados con los aeropuertos y los viajes aéreos. Cada uno de ellos trabajaba largas jornadas como taxistas, transportando a los viajeros por exactamente las mismas rutas hacia y desde Heathrow. A principios de la década de los 80, se desconoce si los dos hombres realmente se conocían, pero no había duda de que debieron haberse cruzado en algún momento. Sin embargo, no hay duda de que los dos conductores tenían algo en común, y no algo que los haya acercado a conectarse. Ambos hombres fueron asesinados en ataques separados con 6 meses de diferencia. Cada uno de ellos fue apuñalado hasta la muerte en casos que permanecen sin resolver hasta el día de hoy. Aquí examinaremos los hechos de ambos incidentes, y veremos si podemos llegar a nuestras propias conclusiones sobre sus trágicas muertes prematuras. Steven Sylvester tenía 39 años cuando murió y trabajaba como conductor de taxi para una compañía llamada Skyway Minicabs, ubicada en Kingsley Road, en la estación de metro de Hounslow, a solo 4 millas del aeropuerto de Heathrow. Stephen solía trabajar en turno de noche, y en las primeras horas del 17 de noviembre de 1983, condujo de regreso a las oficinas de la compañía después de llevar a un pasajero desde el aeropuerto a la cercana Feltham, alrededor de las 2:30 de la mañana. Un despachador y otros conductores regresaron a casa para descansar un poco, dejando a Stephen solo para trabajar su turno. En algún momento durante la siguiente hora,
Los informes policiales indican que Stephen había salido de la oficina, presumiblemente para recoger a otro pasajero. Ya sea que respondió o no a una llamada telefónica real o que alguien visitó la oficina, no está claro, pero sí sabemos que este fue el último trabajo que Stephen tomaría antes de ser asesinado. Solo puedo pensar en algunas razones por las que un taxista se subiría al asiento trasero de su propio vehículo. Pero por alguna razón eso es exactamente lo que hizo Stephen, y cuando lo hizo se produjo una lucha sangrienta que terminó con el conductor siendo apuñalado varias veces hasta dejarle sin vida. Su asesino luego procedió a sacar su cuerpo del asiento trasero, antes de colocarlo en la cajuela del automóvil y conducir hasta el aeropuerto, y abandonar el vehículo en el estacionamiento de corta estadía. Estacionamiento en la Terminal 3 alrededor de las 4 de la mañana de esa misma mañana. Pero en ese momento solo se podía acceder a la planta baja del estacionamiento para estancias cortas y es utilizada principalmente por trabajadores del turno de noche, empleados por el propio aeropuerto. Ya sea que el asesino fuera o no uno de estos empleados, o simplemente lo utilizara para escapar de la justicia volando fuera del país como otro desconocido en este caso. Pero el hecho es que este no era un lugar para dejar el vehículo y el cuerpo, si el asesino deseaba que no fuera descubierto. Se realizan en este tipo de estacionamiento para garantizar que no se hayan incurrido en las multas y cargos correctos. Los conductores que violan las reglas de estacionamiento están sujetos a multas antes de que el vehículo sea remolcado rápidamente, por lo que está claro que quien asesinó a Stephen luego colocó su cuerpo en algún lugar donde no se descubrió rápidamente. No quería que la gente supiera lo que había hecho. Quienquiera que fuera el asesino de Stephen, seguramente habrían estado empapados en la sangre de su víctima. Los asesinatos con cuchillo tienden a ser silenciosos y relativamente discretos, pero son desordenados, y cualquier testigo potencial ciertamente habría notado las manchas de sangre en su ropa, a menos, por supuesto, que estuvieran usando ropa completamente negra. Existe la posibilidad de que el asesino haya visitado un baño público para lavarse la sangre, y usar un baño para discapacitados le habría dado todo el tiempo y la privacidad que necesitaba. Un pensamiento aterrador que uno podría hacerlo con casi impunidad. La policía solo comenzó su búsqueda de Stephen 4 días después de su desaparición inicial. Obviamente tuvo que haber esperado a que sus empleadores o sus familiares presentaran un informe de persona desaparecida, pero no pasó mucho tiempo para encontrar su vehículo y posteriormente, su cadáver manchado de sangre fue descubierto cruelmente en el maletero de su propio taxi. La policía quedó desconcertada por el asesinato aparentemente aleatorio y aislado, pero eso fue solo hasta que se hizo evidente que el asesino había atacado de nuevo apenas medio año después del primer asesinato que se produjo. Otro asesinato más en exactamente la misma zona de Londres. La víctima fue un hombre llamado Pradeep Sangha, un conductor del sur de Asia que era empleado de la compañía Blue Star Minicabs, ubicada en Martindale Road, cerca de Hounslow. Pradeep era un hombre altruista y en realidad ayudó a complementar los ingresos de su suegro, conduciendo su taxi durante unas horas durante las tardes de los días laborables. Allá por los años 80, la mayoría de los taxis privados superiores en el Reino Unido no estaban equipados con radios de onda corta, por lo que después de completar cada viaje no tenían más remedio que regresar a las oficinas de la compañía para esperar otra tarifa. Era el viernes por la tarde del 30 de marzo de 1984. Pradeep Sangha ya había estado ocupado con aproximadamente una docena de viajes esa noche y había regresado a las oficinas de la compañía para esperar llamadas adicionales. Alrededor de la medianoche, alguien llamó a las oficinas de Blue Star desde un teléfono público ubicado cerca de algunos semáforos en Great West Road. Este teléfono público en particular estaba a pocos pasos de la oficina, y no tenía mucho sentido que alguien desperdicie el dinero llamando cuando simplemente podría haber ido a pie hasta la compañía de taxis. Pero lo que sabemos con certeza es que la persona que llamó pidió un taxi para que los llevara a Feltham, que nuevamente no estaba muy lejos de las oficinas, tal vez a 20 minutos a pie como máximo. A esta misma hora, un hombre de gran estatura que resultó ser un soldado y 2 mujeres jóvenes llegaron a las oficinas, quienes casualmente también estaban interesadas en tomar un taxi a la cercana Feltham. Esto también, con inconsistencias menores en la hoja de registro de la compañía del taxi, confundieron a la policía en cuanto a qué tarifa tomó Pradeep, primero cerca del teléfono público.
Luego hizo la llamada inicial a un pequeño bar de vinos conocido como Boom Boom, así como a un restaurante del sur de Asia llamado Heathrow Tandoori. Y es muy posible que quien hizo la llamada hubiera estado frecuentando cualquiera de esos dos negocios, pero a pesar de la proximidad y el número de testigos potenciales en el área, ni una sola alma vio a Pradeep llegar a recoger al pasajero. Lo que sucedió después no está claro. Ni la supuesta ruta del vehículo ni el periodo de tiempo tenían sentido, pero lo que sabemos es que el vehículo de Pradeep fue encontrado completamente abandonado y casi completamente sin gasolina en una vía de acceso justo al lado de la A30, cerca de la valla de seguridad sur del aeropuerto de Heathrow. Alguien había quitado las llaves del encendido e intentó abrir el maletero del automóvil, pero no pudo hacerlo gracias a una falla mecánica. Todo ocurrió probablemente entre las 12:30 y las 2 de la mañana del sábado 31 de marzo, cuando un tramo de carretera especialmente transitado y frecuentado por muchos camiones y vehículos, por lo que es probable que alguien en algún momento se diera cuenta del vehículo varado y llamara a la policía local. Y poco después de las 2 de la madrugada, la policía encontró a Pradeep Sangha desplomado detrás del asiento del pasajero de su vehículo. Había sido asesinado a puñaladas en un ataque frenético y sostenido que dejó su cuerpo con más de 30 heridas de arma blanca. También observaron que faltaban algunas de las tarjetas de crédito de Pradeep, junto con una pequeña cantidad de efectivo de su billetera. Relacionada con su último detalle, es muy posible que el motivo haya sido un robo que salió mal, pero es mucho más probable dado el asesinato que fuera por otra razón. Tenía casi exactamente el mismo modus operandi que el asesinato de Sylvester. El asesino simplemente deseaba mezclar un poco los detalles para despistar a los posibles investigadores. Pero de todos modos, la policía metropolitana se quedó perpleja sobre los motivos del asesino, dado que Steven Sylvester era de origen afrocaribeño y Pradeep Sangha era del sur de Asia. ¿Podría ser posible que el motivo fuera el racismo? Una posibilidad remota, pero a considerar no obstante. Una declaración de la policía sobre los asesinatos indicó que deseaban interrogar a un hombre de mayor estatura en relación con los asesinatos, pero no dio más detalles sobre por qué querían hacerlo. Sin embargo, sabemos por investigaciones posteriores que una réplica de la daga de comando de Fairbairn Sykes fue dejada deliberadamente debajo del asiento del pasajero del taxi de Steven Sylvester. La policía descartó rápidamente la posibilidad de que se tratara del propio cuchillo de Steven. No tenía ninguna de sus huellas dactilares, y estos artículos son relativamente raros y a menudo se ven como puramente artículos de colección. Parece que el asesino lo había dejado allí deliberadamente, posiblemente como una especie de tarjeta de presentación para dar pistas a los investigadores sobre su identidad, o para desviarlos rápidamente de los cuchillos olfativos. Se convirtió en el factor que unió ambos casos, no solo porque eran el arma homicida preferida. En el caso del asesinato de Pradeep, se encontró una navaja de trinchera del ejército estadounidense comúnmente entregada a los boinas verdes del ejército estadounidense, a poco más de 2 millas de la autopista A30, escondida detrás del teléfono público. La policía de la caja de conexiones analizó muestras de sangre y rápidamente confirmó que esta era el arma homicida utilizada para quitarle la vida a Pradeep. Pero hay otro hecho interesante en torno al asesinato del hombre. Pradeep era de la religión Sikh, y uno de los pilares de la religión es la idea de que los hombres siempre deberían llevar un pequeño cuchillo ceremonial conocido como kirpan. Este en particular tenía una banda azul alrededor que nunca fue descubierta, y evidentemente fue tomado como una especie de trofeo. Como se indicó anteriormente, ambos casos siguen sin resolverse hasta el día de hoy, pero hay algunas preguntas y detalles interesantes que, si se exploran, podrían arrojar luz sobre el paradero de la identidad del asesino o sus verdaderos motivos. Por ejemplo, se encontró un montón de llaves pequeñas en la parte trasera del auto de Steven Sylvester, y la policía metropolitana no parecía entender por qué las habían dejado allí. Cuando se las llevaron para un cerrajero, el experto cortador de llaves presente estaba seguro de que eran para un reloj o para darle cuerda a uno viejo, pero no tenía ninguna duda de que si hubieran encontrado el reloj en particular que encajaba, tendrían algún tipo de rotura. En el caso, otra pregunta clave sería, ¿quién usó exactamente el teléfono público para llamar esa noche? El que estaba tan cerca de la oficina de taxis que tenía muy poco sentido para ellos usarlo, como dije anteriormente.
Las oficinas de taxis estaban simplemente a la vuelta de la esquina. La única razón por la que puedo pensar que esa persona no caminó hasta allí sería para evitar ser identificada por posibles testigos, así como para evitar las cámaras de circuito cerrado de televisión presentes en el camino o en las oficinas. Sin embargo, después del asesinato de Hardip, algunos camioneros que utilizaban la A30 en las primeras horas de la madrugada del 31 de marzo se presentaron con información que los testigos contaron sobre un hombre parado cerca de un vehículo con marcas de taxi, y fue descrito como de entre 30 y 40 años, y que vestía un pantalón gris de traje de 2 piezas con cabello gris o color arena. Existe la posibilidad de que fuera simplemente un transeúnte, un hombre que se había detenido simplemente para ofrecerse a ayudar a alguien necesitado. Pero si ese fuera el caso, ¿dónde estaba su vehículo? Ningún testigo reportó un automóvil adicional estacionado al costado de la carretera, por lo que podemos deducir de manera concluyente que este hombre era efectivamente el pasajero en ese momento. Y si era el pasajero, también era el hombre que asesinó a Pradip y tomó su cuchillo ceremonial como trofeo. Han pasado 37 años desde que Steven Sylvester fue asesinado mientras trabajaba en su turno de noche, y la policía no está más cerca de descubrir la verdad de su asesinato que en aquel entonces. Existen muchas incertidumbres en torno a tal caso, pero una cosa es terriblemente incierta. Un individuo frío y calculado que estaba psicopáticamente obsesionado con los cuchillos fue capaz de planear y ejecutar 2 asesinatos y salir impune. Con toda probabilidad hay un hombre que hoy camina por Londres dedicado a su vida diaria y que tiene gratos recuerdos de aquellas 2 noches de 1983 en 1984 en las que se entregó a sus fantasías asesinas y las hizo realidad. Hay muchas posibilidades de que de vez en cuando abra un pequeño gabinete cerrado con llave escondido en su casa y saque una pequeña daga ceremonial de búsqueda y sienta el frío en su palma que lo lleva de regreso a esa noche en que le quitó la vida a Pradip. Y también existe una clara posibilidad de que el hombre sienta un inmenso placer al saber que está caminando con impunidad, incluso dado el hecho de que tomó trofeos. Dejó pistas y en realidad no fue descubierto por testigos para todos los efectos. Superó a una de las ramas de aplicación de la ley más antiguas y efectivas que el mundo haya conocido. Ha tomado su lugar junto a personas como Jack el Destripador y el asesino de Jill Dando, quienes fueron capaces de cometer algunos de los peores crímenes de la historia y pasar completamente desapercibidos. Solo puedo esperar que las familias de los asesinados puedan encontrar la paz de alguna manera, incluso cuando sus familiares murieron de maneras tan espeluznantes y misteriosas. Marruecos es uno de los lugares más hermosos en los que he estado en mi vida. Desde las playas hasta los desiertos, desde el bosque hasta los antiguos zocos y bazares comerciales. Es simplemente un lugar visualmente fenomenal. No tenía idea de que el lugar podría tener bosques, así que si te sorprendió escuchar eso, no te preocupes. Como dije, Marruecos es alucinante. No solo las vistas que encontré tan memorables, los sonidos de los instrumentos tradicionales, los camellos bramando sobre los azotes de los jinetes y los olores de Marruecos, también están grabados en mi memoria. Especias, incienso, perfumes dulces, pero también cosas menos saludables, cosas como el hachís. No soy de los que suelen fumar, aunque tenía algunos amigos en la universidad que lo hacían, así que sé cómo huele y Marruecos está lleno de esas cosas. Al final de nuestro viaje de 3 semanas, mi novia y yo llegamos tarde al vuelo de regreso. Estábamos tan mal organizados colectivamente que me sorprende que incluso hayamos logrado mantener la cabeza bien puesta. Llegamos tan tarde en nuestro horario que no teníamos absolutamente ninguna posibilidad de seguir el consejo de un compañero de viaje que nos dieron la noche anterior. Parecía un poco extraño, pero insistió en que nos bajáramos del autobús a mitad de camino, compráramos boletos nuevos y continuáramos el resto del viaje. Cuando le pregunté por qué, simplemente se golpeaba la nariz con el dedo diciendo que eso era para que yo lo supiera y tú lo descubrieras. Era un poco imbécil, soy honesto. No iba a seguir los consejos de alguien que podría haber estado jugando con nosotros, como si yo tuviera el dinero o el tiempo libre para comprarnos un par de boletos nuevos sin ningún maldito motivo. Así que ignoramos su sabio consejo de oso, y simplemente tomamos el autobús que habíamos planeado tomar a la mañana siguiente. Nos subimos al autobús de Chefchaouen.
El último tramo de nuestro viaje a la capital, Rabat, fue un viaje muy largo e incómodo en el viejo y desvencijado vehículo que parecía haber estado en la carretera desde los años 50 o algo así, sin mencionar que se complicó por el hecho de que, por primera vez durante todo el viaje, me las arreglé para comer algo que no me sentaba bien. No hace falta decir que me sentí bastante mal cuando finalmente llegamos al aeropuerto. Solo debimos haber tenido aproximadamente 1 hora de desesperación antes de que nuestro vuelo partiera. Así que terminamos apresurándonos en el check-in, y debí haber parecido visiblemente ansioso ante todo el personal presente, lo cual generalmente no es una buena idea cuando se viaja internacionalmente. También teníamos un montón de moneda marroquí para cambiarla de nuevo a libras británicas, y recuerdo que el cajero parecía bastante sospechoso por el hecho de que teníamos tanto, y que parecía que teníamos una gran prisa por salir del país. Una prisa por irnos y, en mi caso, una enorme prisa por encontrar un maldito retrete, así que podría haber algunos asuntos personales resultantes de ese tajine de cordero poco fiable que había comido la noche anterior. Por supuesto, era la ley de Murphy que los agentes de seguridad nos apartaran a un lado para una inspección más cercana de nuestro equipaje. Era justo lo que no necesitábamos. Así que naturalmente así se desarrollaron las cosas. Fue nuestra suerte y después de sacar casi todo lo que empacamos, decidieron que debía llamar a otro miembro de seguridad para que echara un vistazo más a fondo. Luego cometí el error casi fatal de informarle que realmente necesitaba ir al baño mientras esperábamos, explicándole mi terrible malestar estomacal en árabe, apuntando dramáticamente a mi vientre y haciendo muecas tensas. Me preguntó en un inglés entrecortado, ¿has tragado algo? Y entendí que esto significaba que me preguntaba si había tomado algún medicamento, a lo que asentí en respuesta, que había tomado un endurecedor de heces, pero que no parecían ayudar en lo más mínimo. Fue solo entonces que me di cuenta de que cada uno de nosotros tenía una comprensión completamente diferente de cuál era la situación. De alguna manera supongo que él había visto nuestros boletos de autobús y sabía desde dónde viajaba y comenzó a explicar que Chefchaouen es una gran región productora de hachís, y que necesitaría una inspección más exhaustiva antes de que me permitieran abordar nuestro vuelo. Mi corazón se hundió. Pensó que era un traficante de drogas. Quiero decir, no me preocupaba que encontraran algo, ya que no era lo que sospechaban que era, pero todo el retraso significaba que podríamos perder nuestro vuelo a casa, lo que sería un gran inconveniente en el momento en que no necesitaba nada de eso en absoluto. No solo eso, sino que el hecho de que no encontraran nada significaba que la inspección podría ser muy exhaustiva, si me entiendes. Anteriormente había estado en peligro físico de ensuciar completamente mis pantalones con el tajine, pero ahora era miedo que se convirtió en un peligro claro y presente para la integridad de mi ropa interior. Traté de explicar que necesitaba ir al baño, pero para entonces habían aparecido 2 policías armados con perros rastreadores y prácticamente nos llevaron como ranas a la esquina del área de seguridad mientras esperábamos, confiados aunque un poco nerviosos, a que revisaran nuestras maletas. Luego me acompañaron a una sala de entrevistas donde un funcionario de inmigración marroquí literalmente tocó mi estómago mientras me hacía una serie de preguntas en perfecto inglés sobre mis hábitos de consumo de drogas. Me preguntó si sabía que Chefchaouen era una gran región productora de hachís, y le dije que sabía que se hacía en todo Marruecos. Me preguntó si alguna vez me habían ofrecido algo perdido en el país, y le respondí sinceramente que había cometido un gran error, y recurrió a sus colegas. Sonrieron y dijeron algo en árabe que casi estaba seguro se habría traducido como «Tenemos uno». Después de hablar un poco entre ellos, el funcionario de inmigración me dice que tendría que esperar mientras traían a un médico para que me examinara. Una vez más traté de explicar que había habido un horrible malentendido, y que todo lo que tenía era malestar estomacal, nada ilegal para mí. Les rogué que me dejaran ir al baño, pero cuanto más lo hacía, más seguros parecían de que me habían descubierto y que cualquier viaje al baño sería inevitablemente para ocultar la evidencia. Mi novia estaba llorando mientras esperábamos. Todo fue más sombrío que sombrío porque los funcionarios parecían estar disfrutando mucho de mi sufrimiento. Entiendo que es porque pensaron que habían atrapado a un contrabandista y probablemente obtendrían una comisión o algo así por hacerlo. Así que no puedo culparlos por eso, pero eso empeoró mucho la situación. Finalmente anunciaron que el médico en cuestión había llegado para examinarme, pero no había ningún tipo vestido de blanco y con un estetoscopio.
solo a los 2 oficiales de seguridad originales que nos habían apartado en primer lugar. Fue horrible. Les pregunté si tenían alguna credencial médica, pero simplemente se rieron y me dijeron que los siguiera, y que si me resistía, me encarcelarían en una cárcel marroquí como contrabandista y me acusarían de algún delito inventado. Obviamente no tuve más remedio que seguirlos. Me llevaron a una habitación en lo profundo de una especie de centro de detención, y me sorprendió lo que vi. Era algo que nunca había visto antes, pero al verlo tuvo mucho sentido, muy de repente, tal vez demasiado sentido. Era básicamente un gran inodoro de acero inoxidable sin ningún método obvio para descargar lo que se arrojaba allí. Era obviamente el lugar donde los contrabandistas evacuaban todo lo que había dentro de ellos, antes de que los funcionarios de inmigración pudieran examinar los desechos en busca de cualquier contrabando que sospecharan que estaba oculto. Entonces el funcionario de habla inglesa me dijo de una manera muy intimidante que iba a averiguar si estaba mintiendo o no. En realidad le agradecí por dejarme finalmente usar el baño. Llámalo síndrome de Estocolmo o lo que sea, pero en ese momento me sentía tan duro como el trasero de un oso. Pero cuando le pregunté si era posible conseguir un poco de privacidad, su expresión cambió. Me dijo en términos muy claros mientras sacaba un guante de látex y se lo ponía en la mano que o sacaba lo que había dentro de mí o lo haría él mismo. Estaba absolutamente horrorizado. El tipo era enorme, me refiero a un verdadero oso de hombre, y sus manos eran enormes y temblaba de miedo. Solo asentí, me empujó dentro de la habitación con el baño especial adentro. Cerró la puerta detrás de él y luego hizo un gesto a través de la ventana de plexiglas para que yo hiciera mis necesidades. Fue entonces cuando me di cuenta de que tendría algún tipo de venganza contra el hombre que estaba a punto de hacer algo realmente repugnante, y que ahora era él quien no tenía más opción que sufrirlo. Hice lo que me dijeron. Me bajé los pantalones y comencé a llenar el tazón con todo ese tajine poco fiable que había consumido la noche anterior. Hubo un momento en el que pensé en pedirle algo de privacidad nuevamente, pero poco a poco me di cuenta de que ya no me importaba si él quería quedarse para darme cuenta del gigantesco y sangriento error que había cometido, que era asunto suyo. Además del puro alivio que sentí al finalmente sentarme en un inodoro, y que hizo que lo que sucedió a continuación fuera mucho más fácil. De hecho, gemí de alivio mientras un trueno explosivo de caca salía disparado de mi trasero, y mi trasero se convirtió temporalmente en un aerosol de heces y moco intestinal. Me encontré mirándolo a través de esa ventana de plexiglas con una sonrisa engreída que decía: «Te lo dije, amigo, ¿no te lo dije?». Después de un minuto más o menos, él simplemente negó con la cabeza, se alejó y me dejó hacerlo. Cuando regresé con mi novia, ella estaba reempaquetando nuestro equipaje, todavía conmocionada e insegura de qué destino me esperaba en ese centro de detención del aeropuerto. Rompió a llorar nuevamente cuando me vio. Me rodeó con sus brazos mientras sollozaba algo como: «Vámonos de aquí, cariño. No quiero estar aquí ni un minuto más». Mis sentimientos exactamente. En un caso de fortuna inusual para personas tan desorganizadas como nosotros, nuestro vuelo terminó retrasándose por unas cuantas horas, así que logramos llegar a casa sin problemas. Pero toda la experiencia me enseñó mucho, mucho. Siempre hay policías terribles. Donde quiera que estés, aprende tus derechos, asegúrate de recordar tu pasaporte, y siempre asegúrate de llevar algunos billetes de emergencia, en caso de que necesites sobornar a alguien en un baño para discapacitados en un aeropuerto, para salvarse de todo un mundo de vergüenza y estrés. Ya no vuelo, solía volar un montón. En realidad era una gran parte de mi trabajo volar por todo el país para presentar perspectivas de inversión en reuniones celebradas para administradoras de fondos de cobertura adineradas. Era un trabajo cómodo, quiero decir. Pagaba mucho más de lo que valía, pero ahora trabajo desde casa y conduzco a todas partes. Estoy hablando de todas partes. Vivo en la ciudad de Nueva York, pero mis padres vivieron en Florida desde que se jubilaron y sí, conduzco hasta allí para verlos 3 veces al año. A veces es bastante terrible, pero prefiero conducir hasta allí y sentirme mal, quejarme del mal estado en la carretera, que volar, y ahora te diré por qué. Era un vuelo regular de La Guardia a Houston, otro viaje de negocios para financiar coqueteos con inversoras ricas de petróleo en Texas. Estaba sentada en un asiento junto a la ventana en clase ejecutiva. El despegue fue perfectamente normal. Todo era color de rosa.
Nada que no hubiera hecho cientos de veces antes. Mientras hojeaba la revista a bordo y hojeaba el menú de bebidas, me quedé dormido y tuve que levantarme como a las 5:30 para poder tomar el vuelo, y nunca he sido una persona mañanera. Así que tan pronto como pude, disparé la trampilla de la ventana a mi lado. Cerré los ojos y traté de tomar algunas setas para estar lo más fresca posible para la reunión de la tarde. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, escuché un fuerte ruido pop. En mi estado de cansancio, en realidad pensé que era una botella de champán que estaba abriendo una persona vestida con traje de celebración, mostrando que estaba optando por el desayuno con gas. Miro a mi alrededor y no hay nadie con una botella. No hay ninguna asistenta con un cubo de hielo. Nada como eso. Entonces, una idea horrible me viene a la cabeza, y para disipar mis miedos aparentemente irracionales, abro la ventanilla para comprobar el motor del ala izquierda del avión. Recuerdo que esperaba que todo estuviera bien. Nunca antes había sucedido nada en un vuelo, aunque ya había tenido esos pequeños destellos de miedo anteriormente. Pero no estuvo bien. El sonido de estallido había sido exactamente lo que temía. Había humo saliendo del motor y una espesa corriente de vapor oscuro que se arrastraba mientras volábamos. Agarré a una asistenta y en silencio señalé hacia la ventana, no queriendo generar demasiado pánico. Cuando miró, se puso pálida, y luego corrió por el pasillo en dirección a la cabina. Momentos después, otros notaron lo que había visto. Gritos de pánico sonando a lo largo del avión, a medida que más y más personas se daban cuenta del peligro en el que estábamos. La gente corría hacia el lado izquierdo del avión mirando por las ventanas y gritando todo el tiempo mientras las azafatas a bordo intentaban todo lo posible para mantener la calma y mantener a los pasajeros tranquilos justo antes de que llegara el terror. Punto crítico. El piloto aparece por el intercomunicador. Creo que ese fue el momento más extraño y surrealista de mi vida cuando la gente estaba perdiendo la cabeza, pero el capitán estaba lo suficientemente tranquilo hasta el punto de parecer casi aburrido. Supongo que ese es solo el nivel de entrenamiento que reciben. El capitán les dice a todos que mantengan la calma y que regresen a sus asientos y que el avión realizará un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano, que en ese momento era un aeropuerto en Norfolk, Virginia. En realidad aterrizaron muy bien, y lo único remotamente malo que realmente pasó ese día fue que tuve que reorganizar la reunión de inversión, pero juro por Dios que una parte de mí pensó que el avión estaba a punto de convertirse en una bola de fuego, cuando el motor explotó y caímos hacia la tierra a unas 500 millas por hora. Probablemente fue la experiencia más aterradora que he soportado y, a pesar de intentarlo, nunca más pude subirme a un avión, así que, como dije, ahora conduzco a todas partes y, por mucho que apeste, es mejor que sudar frío y ataques de pánico al estar sentada en una pista, en algún lugar esperando a que los motores se incendien. Trabajo como controlador de tráfico aéreo en Sky Harbor International en Phoenix, Arizona. Es una carrera con la que soñé desde que era niño, cuando mi padre solía llevarme exactamente al mismo aeropuerto en el que trabajo ahora, para ver los aviones rugir sobre nuestro auto antes de aterrizar en la pista. Al principio quería ser piloto. Volar esas cosas hubiera sido lo mejor, pero no tenía una visión de 20/20, lo cual se requería. Fue desgarrador al principio, pero el hecho de que mi padre fuera un padre maravilloso me aseguró que había más de una carrera para un niño obsesionado con los aviones como yo. Así que trabajé duro en la escuela, entré a la universidad y trabajé aún más duro allí. Muchos años después conseguí un trabajo en mi querido aeropuerto como controlador de tráfico aéreo. Lo que voy a contarles es la historia de un incidente que ocurrió en julio de 1997, cuando todavía era relativamente joven e inexperto para poder contar la historia más comprensible para la gente. Intentaré evitar tanta jerga técnica de aviación como sea posible, y mantendré la narrativa clara y concisa para no aburrirlos a todos, pero comprendan que esto es algo que ni yo ni mis colegas hemos podido explicar completamente. Así que si parece que hay muchos agujeros en la historia es porque los hay, tanto para mí como para ti. Una noche, estoy sentado en la torre de control de tráfico aéreo luchando contra la fatiga con tazas de café negro fuerte. Creo que solía beber unas 7 u 8 tazas algunas noches, una tras otra, en ocasiones en las que el cansancio empezaba a apoderarse de verdad. Una de las cosas que más apesta de empezar en esa profesión en particular
es que básicamente no tienes más remedio que estar en turnos de noche durante meses y meses seguidos, ya que el tráfico aéreo generalmente es más lento durante la noche. Les da a los nuevos empleados la oportunidad de acostumbrarse realmente a toda la rutina de guiar una aeronave, hasta que tengan la experiencia y la confianza suficiente para trabajar durante los cambios del día, cuando las cosas pueden volverse mucho más intensas con patrones de espera. Básicamente una cola para aterrizar que está a unos 20.000 pies de altura y múltiples aterrizajes simultáneos. Las vidas de las personas están en riesgo en un trabajo como este, y da un poco de miedo cuánta energía se pone en manos de hombres y mujeres individuales. Cualquiera que haya visto todo Breaking Bad sabrá que podemos causar o prevenir los actos de destrucción más desenfrenados jamás vistos por ojos humanos, y estoy seguro de que no se sorprenderán cuando se lo diga que nos sometemos a evaluaciones físicas y psicológicas periódicas para garantizar que todos estemos en nuestro mejor momento mientras realizamos nuestro trabajo. Pero de todos modos, una noche estoy sentado allí con mi supervisor en el descanso, cuando normalmente recibo una señal en la consola de radar frente a mí. Cuando esto sucede, ves un pequeño mensaje emergente en tu pantalla junto con una pequeña etiqueta que básicamente te da el primer número de vuelo, y por lo tanto, toda la información sobre de dónde proviene el avión, su tamaño y modelo, cosas así. Solo que en lugar de decir AZ-104, esta cosa tiene algo como XX000X001. No es exactamente así, pero les dará una idea de lo inusual que era, y de cómo inmediatamente reconocí que algo era muy diferente acerca de este avión que se acercaba. Así que hago lo usual de sintonizar mi radio a la frecuencia en la que sospecho que el avión que se aproxima me escuchará, y luego estuve a punto de quitarme los auriculares cuando este horrendo gemido agudo, solo unos tonos más bajo para hacerme sangrar los oídos. Inmediatamente me desconecto, y le pregunto a uno de mis colegas disponibles si están captando ese sonido metálico en el mismo canal. Verifican, obtienen lo mismo. Simplemente se quitan los auriculares con un grito antes de decirme que algo debe estar pasando con el sistema de comunicación de la aeronave para tratar de hablar sobre ello y guiarlos. Sin importar si no lo hacíamos, podría haber un accidente. En el control del tráfico aéreo, 1 o 2 pequeños errores podrían significar cientos, tal vez incluso miles de muertes. Así que, como aprendiz tonto, empiezo a hacer lo que me dicen, siguiendo el protocolo habitual y dándoles su alcance y dirección a la pista disponible más cercana, solo que no hay absolutamente nada proveniente del avión. De hecho, lo único que puedo escuchar por encima del chirrido metálico es un ligero cambio en el tono y el tono del gemido, con el ocasional sonido de clic metálico que se escucha durante todo el ruido general. Es el momento en que me doy cuenta de que lo que sea que haya en el cielo no se mueve a una velocidad constante. Se mueve y deja de moverse. Se detiene una y otra vez, o al menos esa es la imagen que estaba construyendo al observar en el radar. No había ningún avión del que yo fuera consciente en ese momento que fuera capaz de hacer eso, y me encontré mirando desde la torre en la dirección en la que estaba tratando de vislumbrar las luces del avión, pero no había ninguna, como si no hubiera nada allí. Solo un cielo vacío donde una luz intermitente debería haber sido nuestra. No es el tipo de profesión con la que simplemente puedes pedir ayuda, ni con el equipo reducido que maneja las torres por la noche. No es como todos los demás. Cada uno estaba ocupado con sus propias cosas. Ciertamente no podía preguntarle al colega que había tenido anteriormente. Además, estaba decidido a demostrar que era digno de esa posición. Entonces ocurre algo realmente extraño. El avión comienza a moverse lateralmente como si fuera algún tipo de caza militar que se embarca en algún tipo de maniobra de emergencia, un helicóptero o algo completamente distinto, y lo hace a velocidades alarmantes. Mi estimación más cercana es que se movía a más de 1000 millas por hora, lo que habría generado algún tipo de explosión sónica, lo cual, sinceramente, es algo que me confunde y me asusta incluso hoy en día. La señal desapareció del radar poco después y me vi obligado a concentrarme en otro avión entrante que estaba etiquetado con tanta regularidad como cualquier otro. No mencioné el incidente a nadie. No quería que pensaran que estaba loco o que el turno de noche me estaba afectando demasiado. Presenté un informe, pero no salió nada. Simplemente lo archivaron y lo olvidaron, pero nunca lo he olvidado. En todos mis años como controlador de tráfico aéreo, es algo que nunca se ha repetido. No estoy diciendo que fuera un ovni, ni nada parecido.
No creo en ese tipo de cosas, nunca lo haré, pero está firmemente archivado, bajo inexplicable, y francamente, haría cualquier cosa para descubrir exactamente qué es, ya sea una nave militar avanzada, un fallo de radar o algo completamente distinto.